Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites acercarnos hasta tu presencia el día de hoy con la confianza de que tú nos recibes si quieres hablarnos. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y siembre tu palabra santa en nuestro corazón para poder dar fruto abundante para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amós, capítulo 1. Estamos viendo los profetas menores en orden cronológico, por eso vimos en la anterior serie, vimos primeramente a Jonás, a Joel primero, luego a Jonás, y ahora lo vamos a dedicar toda esta temporada al profeta Amós. Son 9 capítulos, vamos a ver un capítulo por semana, y déjame ponerte un contexto que creo que es necesario para entender un poco todo lo que está sucediendo en este tiempo. Entonces te voy a dar algunos datos y luego vamos a leer una porción de Reyes para entender el tiempo en el que está viviendo Amós. Amós quiere decir cargar o levantar, o incluso el que carga. Y Amós tiene esta tarea de poner una carga sobre el pueblo, porque el pueblo está viviendo en rebeldía y Dios quiere rescatarles, y hay una carga que Dios quiere poner sobre la gente para que se arrepientan, y Amós es el que lleva esa carga hasta el pueblo. No se sabe mucho de Amós porque no está mencionado en ningún otro pasaje de las Escrituras, solo en su libro. Y es muy fácil determinar que Amós es Amós, porque en el versículo 1 dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Entonces sabemos que Amós es el que escribe este texto, esta profecía. Él mismo se presenta como el que escribe esto. Sabemos que era de Tecoa. Tecoa es una población pequeñita a unos 15 kilómetros de Jerusalén. Es decir, que está en la parte sur. No sé si tú has estado asistiendo los domingos al estudio que tenemos en Juan, pero lo hemos dicho antes allá. Un pequeño mapa que te puedes hacer de la Tierra Santa es imaginar una mano, porque es casi como una mano, la forma del lago del mar de Galilea. Luego una línea recta que es el río Jordán, y luego un lago más grande que es el Mar Muerto, ¿no? Galilea, río Jordán, Mar Muerto. Y pegadito al Mar Muerto está Jerusalén. Entonces, cuando pienses en Jerusalén, piensa en el sur. Cuando pienses en Galilea, el Mar de Galilea, Capernaum, eso es el norte, ¿no? Y bueno, Tecoa está cerquita de Jerusalén, a unos 15 kilómetros, está muy cerca a Jerusalén. Pero Amós se presenta también como pastor. Si te fijas, dice, fue uno de los pastores de Tecoa. La palabra pastor ahí hace referencia a, ¿qué crees? Pastor, ¿no? Pero no pastor en el sentido espiritual, como de alguien que pastorea a personas, sino pastor en el sentido más natural de la palabra, o sea, alguien que cuida un rebaño. Probablemente no era pastor, es la palabra que traducen, porque la palabra más correcta sería tal vez boyero. En el capítulo 7, acompáñame, bríncate unos capítulos hacia adelante. En el capítulo 7, versículo 14, que ya veremos dentro de algunas semanas, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Y boyero es eso, es como un pastor, pero que cuida bueyes. Por eso boyero viene de buey. Entonces, Amós no era profeta, digamos, profesional, no había ido a una escuela de profetas. Había algunas comunidades de profetas en el Antiguo Testamento, pero Amós no era parte de ese grupo. Él dice, no, yo no era ni en mi familia, nosotros somos boyeros, o sea, teníamos nuestro hato de bueyes y pues los pastábamos. Dice además, recojo higos silvestres, o sea, esa es mi tarea, yo no soy profeta. Si lees el versículo 15, dice: Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel.
Entonces sabemos que es de Tecoa, que es pastor, no en el sentido del oficio con el ganado. Sabemos que él no es un profeta profesional, no estudió para profeta, no viene de un linaje de profetas. Él era más o menos lo que el día de hoy diríamos en Primera de Corintios, uno de los viles y menospreciados que escogió Dios, ¿no? Porque Dios pudo haber tomado a alguien, pues, a un erudito, ¿no? A una persona que conocía las escrituras, a un, no sé, a alguien que en verdad venga de un linaje de grandes profetas. Pero Dios escoge a ese, alguien que nadie daría un peso, además de un pueblito muy pequeñito, no viene de Jerusalén, la gran ciudad, o no sé, de la capital de algún imperio, no, viene de Tecoa, de un pueblititito, que además tiene un gran inconveniente. Si te fijas ahí en el versículo 15 de Amós 7, dice: me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahí es donde espero no enredarte con todo lo que vamos a ver. Lo vimos un poquitito el domingo pasado, pero ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. La historia de la nación de Israel es un poco convulsa, ¿no? Es decir, comenzaron como una familia, ¿no? José llama a su papá y su familia y ellos llegan a Egipto. En Egipto se multiplican y tienen muchos hijos, y se convierten en una gran nación, que viene de 12 tribus, los 12 patriarcas, los 12 hijos de Israel, de Jacob. Y entonces esa es la nación que sale de Egipto y después de 40 años en el desierto, entra a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿no? Y entran así como 12 tribus, ¿no? Habían vivido en el desierto, no tenían territorio, no tenían fronteras. Pues ¿dónde vives? Pues acá. ¿Y cuál es tu territorio? Esta noche aquí, ¿no? Y mañana, pues si se mueve la nube, pues será allá. Pero no había un territorio. Cuando entran a la tierra prometida, empiezan a conquistar territorio. Y después, esto lo estudiaremos en Josué, pues cuando hayamos terminado todo el Nuevo Testamento y luego Génesis, Éxodo y todo. Entonces dentro de un rato estudiaremos Josué. Hay un punto en que Josué reparte las tierras y ahora sí se establecen por tribus en cada territorio ya y conforman una idea de nación. Somos, digamos, 12 provincias, ¿no? Las 12 tribus, pero conformamos una nación. Y empiezan más o menos a tener esa idea de nación. Se consolida la idea de nación cuando Saúl es elegido como rey y él ya forma un ejército nacional y todo esto. Pero es David quien va a cohesionar todo y Salomón quien lo va a disfrutar. Salomón ya vive un imperio. El rey Salomón ya cobra impuestos, o sea, ya el reino está completamente establecido, los enemigos de las cercanías han sido derrotados, no hay nada de qué preocuparse, ya es un imperio fuerte. Pero ¿qué pasa? A la muerte de Salomón, el reino se divide. Lo que antes se llamaba Israel, como todo el reino, ahora se va a dividir en dos. La parte del norte se va a llamar Reino del Norte o Reino de Israel, y la parte sur se va a llamar Reino de Judá o Reino del Sur. La parte norte es mucho más grande, son 12, de las 12 tribus, 10 se van a la parte norte y solo 2 quedan en la parte sur. Y acompáñame por favor a Primera de Reyes capítulo 12, o como dicen algunos, Primero de Reyes, porque no es una carta sino un libro. Primero de Reyes, aunque cada que me corrijan así yo le digo, bueno, es la primera parte del libro de Reyes, ¿no? Entonces, capítulo 12 del primer libro de Reyes, versículo 19. Aquí es donde se fractura esto, porque habían venido a decirle al rey, que era el rey Roboam, tu padre Salomón
nos tenía con los impuestos hasta el cuello. Entonces, bájanos los impuestos y te vamos a servir. Y Roboam consulta con sus cuates, gente joven, y le dicen, no, mira, tú apriétalos más. Y Roboam hace eso, les dice, bueno, ustedes piensan que, o sea, mi dedo meñique es más grande que el dedo pulgar de mi papá. O sea, los voy a aplastar. Si pensaban que estaban aplastados, ahora sí van a saber lo que es la persecución tributaria, ¿no? Ahora sí van a pagar impuestos y van a tener todo esto. Y entonces el pueblo dice, ok, pues si esa es la condición, pues córtalas y nos vamos. Y llaman a otro que se llamaba Jeroboam y lo proclaman su rey. Y ahí es donde se divide el reino del norte, queda con Jeroboam como rey, y el reino del sur queda con Roboam como rey, ¿no? Ya es medio confuso nada más por los nombres, pero espero no hacerte bolas. Versículo 19 de Primera de Reyes 12, vamos a leer una gran parte, dice: así se apartó Israel, el reino del norte, de la casa de David, el reino del sur, hasta hoy. Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, porque Jeroboam era un caudillo que Roboam lo había amenazado de muerte y había huido, pero ahora había regresado, enviaron, dice, a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y la tribu de Benjamín, que en realidad para ese tiempo ya estaba más diluida y mezclada, que se quedó ahí porque no tenía de otra. Entonces Judá y Benjamín quedan en el sur, el resto de las tribus quedan en el norte. El reino de Israel y el reino de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces Roboam dice, tomo un ejército y conquisto todo el reino del norte como una guerra civil y ahora todos van a ser míos. Pero Dios le dice algo. Vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y se volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Y se evita esa masiva guerra civil que podría producirse. Verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem. Ya estamos hablando del reino del norte, ¿no? ¿Te acuerdas? Roboam en el sur, Jeroboam en el norte. Y Jeroboam dice que reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Hizo pues una ciudad para poder gobernar ahora el territorio que tiene, ¿no? Que es un territorio muy grande. Y reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, fíjate lo que el rey del norte piensa, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué es lo que dice Jeroboam? Queda con un dilema. El templo de Jerusalén, pues está en Jerusalén, en el reino del sur. Entonces él dice, el pueblo va a llevar sus sacrificios al templo, pero se van a quedar allá. Y al final van a decir, aquí no tenemos templo y la religión es importante para la sociedad. Matemos a nuestro rey y regresemos a ser súbditos del reino del sur. Entonces Jeroboam dice, esa no es una buena idea. Y tiene una mejor idea, según él. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, o sea, consulta con sus brillantes asesores, ¿qué es lo que hace? Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ya bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y probablemente se estaba apoyando en esta idea que el pueblo conocía, que saliendo de Egipto habían adorado a un becerro de oro. Y acuérdate, para nosotros es muy fácil juzgarles porque tenemos la Biblia. En aquella época no tenían Biblia, no tenían un lugar de instrucción.
No existían las sinagogas todavía ni nada parecido. Entonces, realmente muchas cosas como que pues yo escuché que alguna vez pasó y había mucha leyenda y rumores. Y entonces Jeroboam se aprovecha de eso y le dice al pueblo, en realidad cuando salieron de Egipto adoraron a un becerro y aquí lo he puesto. Y tenemos dos para que les quede más cerca. Uno dice en Betel, verso 29, puso uno en Betel, que es su frontera sur, digamos, y el otro en Dan, que es la frontera norte. Así que donde tú estés vas a poder, para que ir hasta Jerusalén, mira, nosotros tenemos una religión hecha a la medida del tiempo de hoy, ¿no? En estos tiempos tan agitados necesitamos que la religión se adapte a la sociedad, así que nuestra nueva religión, ya no tienes que ir hasta Jerusalén, tenemos dos nuevos lugares para ofrecerte un mejor servicio, uno en Betel, otro en Dan, puedes acudir de la manera en la que mejor te plazca, ¿no? Y se está inventando una religión realmente, y no solo se queda ahí. Verso 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces sacó en el periódico ¿quién quiere ser? Solicitamos sacerdotes, requisitos, solamente disposición de tiempo y buena presencia. Y empieza a convocar gente que no era, o sea, los sacerdotes de Dios tenían que venir de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, solo una parte podían ser sacerdotes, los otros eran solamente levitas que colaboraban en el templo pero no ejercían sacerdocio. En cambio, en esta nueva religión que tenemos para este nuevo tiempo, que te evita tener que ir hasta Jerusalén con todas sus incomodidades y además el gasto económico que eso supone, que te trae la religión hasta lo más cerca de tu casa. Tenemos Uber Religion, ¿no? Tú llamas y te llevamos hasta ahí porque tenemos mucha gente de todo tipo. Es más, tú quieres ser parte de este nuevo movimiento, inscríbete. No necesitas llamado ni ningún tipo de requisito, solamente acércate al puesto de reclutación más cercano. Y levanta su religión. Verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Bueno, así como se celebra en Judá, ahora nosotros también tendremos nuestra celebración y la vamos a hacer, pues, ¿qué te parece? El 15 del octavo mes. O sea, todo está inventado nada más para que el pueblo no vaya a Jerusalén con el riesgo de que se arrepienta y regrese a la nación. Bueno, así se divide la nación. Y por supuesto hay una cierta enemistad, a pesar de que son hermanos, entre el reino del norte y el reino del sur. Algunas veces van a ser aliados contra otra potencia extranjera, pero muchas veces hay guerra entre ellos. Y entre la gente misma no hay una gran comunión, tanto que, como vimos el domingo pasado, ¿no? Ese reino del norte al final va a quedar tan contaminado porque ese reino del norte es conquistado por Asiria y luego mezclados con otra gente y salen los samaritanos como una raza ahí medio judía, medio no, que ya para el tiempo de nuestro Señor Jesús, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ok, vamos ahora sí a Amós. Aquí hay un problema. Esto está sucediendo unos 200 años después de lo que acabo de leer. Unos 200 años después aparece Amós. Y Amós viene de un pueblito que se llama Tecoa, ¿te acuerdas? Y Tecoa está cerca de Jerusalén, o sea, en el reino del sur. Pero Dios lo llamó a profetizar, ¿dónde? En el reino del norte. Entonces va a ir un boyero, recogedor de higos silvestres, de Tecoa, a profetizar a Israel. Igual y si hubiera sido un sacerdote, profeta de alto linaje que viene de Jerusalén, lo hubieran escuchado, pero este hombre es completamente despreciable. Aún así él va a cumplir su propósito. Verso
uno. No hemos avanzado prácticamente nada, pero bueno, ahí va. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. La palabra profetizar ahí literalmente es ver visiones. O sea, él lo que hace es contar las visiones que él vio. Él vio unas cosas y eso es lo que está contando. Acerca de Israel. En días de Usías, rey de Judá, está situándonos en el tiempo. ¿Cuándo sucedió esto? Pues cuando en el reino de Judá el rey era Usías y en el reino del norte Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, este Jeroboam no es el que te conté hace rato, porque pasaron ya 200 años. Este es Jeroboam II, ¿no? Y nos da un dato ahí súper extraño. 2 años antes del terremoto. ¿Cuál terremoto? No tenemos registro de ningún terremoto. Seguramente en aquella época era muy común, ¿no? Como para nosotros probablemente decir el 11 de septiembre, ya te ubicas, ¿no? Como que es un punto claro en la historia. O el terremoto del 85, o el terremoto de hace 2 años, ¿no? Bueno, en aquella época se hablaba del terremoto. ¿Cuándo sucedió esto? La Biblia no nos lo indica, pero en Zacarías 14, versículo 5, apúntalo nada más, léelo en tu casa, también hace referencia al terremoto en tiempo de Usías. Hay una teoría. Usías fue un buen rey, rey piadoso, pero tuvo un problema. Al final se llenó de soberbia. Era tan bueno que dijo, soy bueno. Y entonces quiso entrar al templo a ofrecer incienso, tarea que es de los sacerdotes, no de los reyes. Y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas. Y él dijo, ¿cómo que no? Pues soy Usías, soy el mejor que han tenido. Entonces se metió al templo a ofrecer incienso y le salió lepra. Y entonces lo tuvieron que sacar y vivió apartado hasta el final de sus días. Algunos piensan que es en ese momento que hay el terremoto y que es ese momento el que marca el final de este periodo glorioso de Usías. Bueno, Amós está 2 años antes de ese punto. Verso 2. Y dijo, lo primero que dice es, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Imagina esta idea, ¿no? Es un león rugiendo. O sea, la voz, el mensaje no viene de un recogedor de higos silvestres, boyero, de un pueblito que es... No. El mensaje viene desde Sión, desde Jerusalén, hacia el reino del norte, y viene como un rugido. ¿Qué tan fuerte? Bueno, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El Carmelo era la zona más próspera, era, no sé qué será acá, Chiapas, así fértil. El Carmelo era el símbolo de toda fertilidad. Bueno, el rugido es tan fuerte y tan poderoso que el Carmelo se secará, tanto él es pastor, que dice, pues si no hay pastor, entonces se va a enlutar toda la tierra, mueren todos los ganados. Así viene la profecía, así de difícil, así de clara, así de... un león no ruge para preguntar algo. Cuando ruge está anunciando algo. Y aquí va a empezar una serie de profecías que vamos a ver más o menos rápido, que tiene varias características. La primera es que siempre comienza diciendo, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Lo segundo es que usa una frase que es una expresión idiomática. Por 3 pecados de este pueblo y por el cuarto, así siempre, ¿no? Por 3 pecados de Querétaro y por el cuarto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Dios no está contando. A ver, 1, 2, 3, 4, paz, ¿no? 1, 2, 3, 4, paz. No está haciendo una lista, sino que es como con 3 está llena la iniquidad y el cuarto ya rebasa la iniquidad y tiene que venir juicio. Es como una idea, el 3
en la Biblia, sin caer en numerología o algo así, pero en la Biblia el 3 siempre habla de lo perfecto, ¿no? La Trinidad, lo que está ya cabal. Entonces el 4 siempre es como, ok, ya rebasamos, es necesario el juicio. Y va a ir con distintas naciones. El día de hoy en el capítulo 1 vamos a ver solamente 1, 2, 3, 4, 5 y la próxima semana veremos las que faltan del capítulo 2. Dice, verso 3. Ten en cuenta que llega Amós a Betel, que es donde va a estar la mayor parte de su profecía. Está en Betel, se reúne mucha gente y comienza. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco. Damasco es la capital del imperio sirio. Está al norte, muy al norte. Son los sirios, enemigos de Israel y de Judá, son enemigos. Entonces dice, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. O sea, la sentencia ya no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Galaad es parte del territorio de Israel. Y trillar es lo que se hacía. El trigo, después de haberse cosechado, se lo ponía en la era y se lo aplastaba con una especie de plancha de hierro que tenía como dientes para moler, para quitarle todo el pellejito, la cascarita y que quede el grano ya limpio. Bueno, entonces piensa esa imagen. ¿Qué es lo que hizo Damasco? ¿Qué hicieron los sirios? Entraron a Galaad como si fueran un trillo, aplastando toda la gente como si la gente fuera trigo, así con los dientes de hierro la imagen es muy fuerte. Entonces, por eso, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Hazael y Ben-Hadad eran reyes de Siria. Y incluso hay una escena en la que el profeta Eliseo, esto puedes leerlo en tu casa, en 2 de Reyes capítulo 8 y capítulo 9, el profeta Eliseo se encuentra con Hazael, que todavía no es rey, y lo ve, a lo mejor te acuerdas de esa escena, y llora a Eliseo. Y Hazael le dice, ¿por qué lloras? Y Eliseo le dice, es que Dios me acaba de mostrar todo lo que vas a hacerle a mi pueblo. Vas a matar a todos, vas a abrir el vientre de las mujeres que están encintas. O sea, vas a ser cruel, tanto que está llorando Eliseo. Y Hazael le dice, ¿cómo crees? ¿Acaso soy perro para hacer algo así? Pero lo hizo. Lo hizo. Y Dios dice, por lo que hicieron, voy a consumir con fuego sus palacios. Quebraré los cerrojos de Damasco. Otra vez, es simbólico. Los cerrojos son lo que cierran la puerta en una ciudad. Ahora, si se quiebran los cerrojos, ¿qué quiere decir? Que la ciudad va a ser conquistada. No hay freno. Entonces quebraré los cerrojos de Damasco, destruiré a los moradores del valle de Abem y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Y todo esto se cumplió. Puedes leerlo en 2 de Reyes capítulo 16, ahí puedes leer toda esta historia cuando llegó a su cumplimiento. Entonces yo imagino, y no yo solamente, todos los comentaristas que he escuchado dicen esto, que imagino que el pueblo está escuchando esto y dicen, órale, ¿no? Sí, mira, el chaparrito viene de Tecoa, ¿no? Y así, ¿no? Parece que no, pero no, qué profecía tan padre, ¿no? Sí, que mueran los sirios, abajo los damasenos, bien, profeta. ¿No tienes algo más? Dale, más, ¿no? Y viene la segunda. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, ahora ya no es contra los sirios, sino contra los filisteos. Y Gaza está al sur, pegado al mar Mediterráneo. Entonces, en un mapa, desde este punto de vista, sería al norte está Siria, Damasco, y desde tu punto de vista, aquí está el Mediterráneo. Al sur y pegado al Mediterráneo está Gaza. Por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿Qué pasa con los filisteos? Traficaban personas. Tomaron a todo un pueblo y los vendieron como esclavos a los edomitas. Y si te das cuenta, en el primer caso, los de Damasco
sí habían hecho algo al pueblo de Israel, pero aquí no necesariamente. Puede haber sido otro pueblo. Pero el asunto de Dios es que Dios está juzgando la crueldad humana. No solamente lo que le hacen a su pueblo, sino la crueldad humana. Entonces dice, no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego al muro de Gaza, consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod, que era una población de los filisteos, a los gobernadores de Ascalón, otra población de los filisteos. Volveré mi mano contra Ecrón, otra población de los filisteos, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Y una vez más, yo imagino a los israelitas que están oyendo esto. Órale, está padre, qué chido ya me gustó este profeta, ¿no? O sea, sí, dale, tienes más, dale, uno más. Verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Tiro y Sidón son Fenicia. Entonces, si tenemos en el mapa, desde tu punto de vista, está al norte Siria, de este lado está Gaza, y un poquito al norte de Gaza está Tiro y Sidón, Fenicia. Y lo que dice es, ¿por qué va a traer el juicio sobre Tiro? Porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, lo mismo que el anterior caso, y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿De qué está hablando? Bueno, Tiro e Israel tenían un pacto de hermanos. Cuando David llega al trono, entre otras cosas, hace algunos pactos con algunas ciudades, con Tiro. Y Salomón construye el templo de Dios con la madera que el rey Hiram, rey de Tiro, le mandó, a cambio de que Salomón le enviara comida. Y hacen un pacto de hermanos, pero los de Tiro habían invadido parte del territorio de Israel e incluso se habían llevado como esclavos algunos. Y Dios juzga eso. Y dice que Tiro, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Tiro era una ciudad curiosa porque estaba junto al mar. Los tirios, los fenicios, eran buenos navegantes. De hecho, algunos piensan que habían llegado incluso de Grecia. Son habitantes que llegaron de Grecia más o menos en el tiempo, mucho antes de este tiempo. Y eran navegantes. Y había una Tiro que estaba junto al mar, pero habían en una isla un poco más mar adentro, habían construido una segunda Tiro. Y entonces cada que estaban en Tiro, en la primera, en peligro, los sitiaban y estaban a punto de conquistarlos, pues ellos están pegados al mar, tomaban sus barcos y se iban a la Tiro que estaba en la isla y sobrevivían y no pasaba nada y luego regresaban. Y así había sido por mucho tiempo, muchas veces, hasta que Alejandro Magno hizo eso y pues contra todo pronóstico no se rindió, sino que construyó un puente para llegar hasta la segunda Tiro y quemó sus muros y la conquistó. Y se cumple esto. Dios trajo juicio sobre Tiro. Verso 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Ahora, yo imagino que la gente estaba, Damasco, bravo, Gaza, hagamos la ola, ¿no? ¿Qué profeta tan maravilloso, ¿no? Tiro, tenemos comercio con Tiro, pero bueno, sí se han portado mal. Bueno, sí, también, bien, Tiro, órale, va, Tiro. Edom, son nuestros vecinos. Y si tú ves en un mapa, va Siria, o sea, Damasco, Gaza,
Tiro y Edom está del otro lado, y es como que está, y aquí en el centro está Israel. Entonces es como que pum, va a un lado, pero cada vez más cerca. Entonces contra Edom, Edom es la nación que viene de Esaú. Esaú era hermano de Jacob, ¿te acuerdas? Entonces, de alguna manera están emparentados los judíos con los edomitas. Y Dios lo sabe y dice, ¿por qué los voy a castigar? Porque persiguió a espada a su hermano. Los edomitas eran eternos enemigos de Israel. Cada que alguna población de Israel era conquistada por alguna nación extranjera, aparecían los edomitas para no solo hacer escarnio y burla, sino además para robar todo el botín. En vez de ayudar a sus hermanos, siempre fueron una amenaza. Y Dios dice, persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Esta nación que desde el principio tuvo un conflicto, ¿te acuerdas? Esaú con Edom. De hecho, se empezó a llamar Edom, porque Edom quiere decir rojo, porque cambió su primogenitura por un potaje que era rojo, un caldo rojo, y entonces ahí ya le empezaron a decir rojo a Edom, y de ahí vienen los edomitas. Verso 13. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Quiénes son los amonitas? Bueno, los amonitas están un poco más arriba de Edom. Entonces, déjame poner. Damasco, Gaza, Tiro, Edom y Amón. Y ya está en el centro completamente Israel. Y los amonitas son los descendientes del incesto de Lot con su hija. Y siempre han sido enemigos de Israel también, desde el principio. Entonces dice, por el 4 no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad. Probablemente los amonitas fueron contratados por los sirios. Los sirios son la primera nación, ¿te acuerdas que dijo? ¿Trillaron Galaad? Bueno, tal vez la trillaron porque contrataron a los amonitas para esta tarea. Y ellos, con tal de ensanchar su territorio, abrieron mujeres de Galaad que estaban encintas. Y Dios lo ve. Y dice, encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con el estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio y todos sus príncipes, dice Jehová. Ok, ¿qué va a pasar? Ya sabes qué va a pasar. Poco a poco el círculo se va a ir cerrando hasta que Amós va a profetizar contra Israel. Pero eso la próxima semana, ¿no? El día de hoy que tenemos, creo que hay varias cosas que podemos aprender. Número 1, la humanidad es valiosa para el Señor. O sea, la humanidad, no estamos hablando de los cristianos, el pueblo elegido que son los judíos, los que se portan bien, no, la humanidad. El Evangelio comienza diciendo, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y cuando hablamos del mundo no estamos hablando de la geografía, como dices, yo amo a Querétaro, me chocan los queretenses, pero amo Querétaro, o me encanta México, es la Ciudad de México, me chocan los chilangos. No, cuando Dios dice que ama al mundo, no está hablando de la geografía, está hablando de las personas. Y el trato del ser humano con el ser humano, a Dios le importa. La manera en la que tú y yo tratamos a nuestro prójimo, sea creyente o incrédulo, a Dios le importa. A Dios le importa cómo nos tratamos unos a otros. ¿Cuánto más si somos hermanos? El Salmo dice
que es bueno y delicioso ver a los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite que se derrama en la cabeza de Aarón y que escurre, ¿no?, así por todo su cuerpo. Así de placentero es la comunión entre los hermanos. Entonces creo que lo primero que tenemos que ver es que Dios, en un mundo de tanta injusticia que hay, Dios anhela que haya justicia. Sí, Él va a juzgar, pero anhela que tú y yo vivamos bajo un marco de justicia. Que si tienes un trabajo, pagues bien a tus empleados, no que quiebres tu empresa por pagar a los demás, pero que seas justo, ¿no? Tú eres el dueño, tienes que ganar más, sí, es lo justo, pero es injusto explotar a tus trabajadores. Que si tú eres más poderoso que otros, seas justo en tu trato con los más pequeños. O sea, Dios quiere que haya esta manera de tratarnos. Es, creo, algo que Amós va a hablar acerca de la justicia de Dios. Número 2, creo que es muy fácil juzgar a los demás. Los de la LGBTI, no sé qué, gente que está buscando el pecado y anhela y quiere. Es muy fácil. ¿Y Dios los va a juzgar? Seguro que sí, Dios los va a juzgar. Pero recuerda, o sea, el juicio está yendo en círculo y estamos dentro de ese círculo. Es muy fácil apuntar hacia el pecado de los demás, pero Dios tiene algo que decirnos a nosotros. A veces Dios trata con alguien que está cercano a ti. A veces Dios trata con un pastor que está cercano a ti. Ten en cuenta, no es para que tú levantes la mano y apuntes, sino para que tiembles. Porque todos estamos caminando hacia un mismo rumbo. Y todos somos criaturas que han pecado y que todos necesitamos la gracia de Dios. Cuando Ananías y Zafira, ¿recuerdas la historia de Ananías y Zafira? Este matrimonio en el libro de Hechos, que deciden mentirle a la iglesia, mintiéndole a Dios, diciendo, sí, dimos mucho dinero, todo lo que teníamos lo dimos, cuando en realidad no era todo, era solo una parte. Y no es que a Dios le interesaba la cantidad, el problema es que estaban fingiendo algo que no era real. ¿Diste todo? Sí, todo, no me quedé con nada. Y Pedro le dice, pues el dinero era tuyo. La tierra era tuya, si querías te la quedabas. La vendiste, el dinero era tuyo, si querías te lo quedabas. Si querías dar una parte, podías dar solo una parte y ya nadie te pidió. Pero quisiste fingir. Y muere Ananías. Y luego viene Zafira, ¿cuánto dieron todo? Sí, dimos todo. Y también muere. Dice la palabra que cayó temor sobre toda la congregación. ¿Por qué crees? Porque yo creo que en ese momento todos dicen, yo podría haber sido. Yo podía haber sido ese. A mí siempre me ha dado la idea, yo tengo amigos pastores y algunos pastores muy cercanos a mí. Los he visto caer en pecado. Los he visto perder el ministerio por el pecado. Y siempre la imagen que viene en mi mente es como, ¿has visto la película, te han contado, la invasión de Normandía, la de Rescatando al Soldado Ryan? Que, entran los soldados y tienen que llegar a la playa y hay una lluvia de balas y tú estás corriendo entre balas y el de al lado, ¡pum!, cae. Y la diferencia entre él y tú no es que él corría más fuerte o yo corría más fuerte, él era más gordo, yo era más flaco, él caminaba mejor, estaba mejor. No, simplemente, Dios te tuvo misericordia y no te cayó la bala a ti. ¿No? Es algo que depende solo de la gracia de Dios. Y creo que tú y yo tenemos que aprender a entender eso. Cuando alguien ha caído y ha pecado, no voltees con juicio. Voltea a ver tu vida. ¿Cuánto hay en ti que necesita arrepentimiento? ¿Cuánto hay en mí que necesita arrepentimiento? Y por último, creo que con lo que comenzamos. Dios no quiere gente que está, a Dios no le estorba la gente preparada, pero Dios quiere un corazón dispuesto.
A veces decimos, no, pero es que yo como, pues a mí me cuesta y yo no tengo ese carácter y yo no... y eso no importa. Dios no te escogió no hizo un casting, no buscó méritos. Él dice la palabra, te amó por el puro efecto de su voluntad. Te amó porque quiso. Y porque quiere te puede usar. Porque Él es el que usa, Él es el poderoso. Entonces pregúntate, Dios, ¿en qué me querrá usar el Señor? Pregúntale, Señor, ¿en qué me quieres usar? Y obedece lo que el Señor te pida. Tal vez sí, solo eres un boyero, recogedor de higos silvestres, de Tecoa, o sea, en términos del pastor Héctor Hermosillo, no eres ni un perro, eres la patita izquierda de una pulga que está en un perro. Es así de insignificante, pero ese insignificante es lo que Dios amó, compró y transformó para su gloria. Entonces, creo que va a haber pasajes que son muy fuertes, pero creo que comienza dándonos ánimo. Dios puede usarnos. Cualquiera de nosotros puede cargar la carga que Dios quiere llevar, ser un Amós, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites venir delante de ti el día de hoy, así como somos. Y no tenemos que fingir ser más, ni más grandes, ni más aptos, ni más inteligentes, porque tú nos has visto y sabes que no somos nada. Pero venimos a ti confiando en lo que tú eres. Y, Señor, te rogamos que no nos distraigamos con el juicio que pueda venir sobre los que están alrededor. Que estemos atentos a tu palabra para responder como es adecuado en todo tiempo, Señor. Y te pedimos por aquellos que están junto a nosotros y que han caído. Tú trae gracia, Señor, y restauración. Haz tu obra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.